Fíjese que lo que le decía, empecemos por entender la patología molecular. Se refiere al estudio de las enfermedades en el nivel submicroscópico molecular. Eso es lo más chiquito que hay en el cuerpo. Esto empieza a estudiarse a través de un bioquímico que se llamaba Linus Carl Pauling, y era 1914 cuando publica su primera prueba de una proteína específica relacionada con una enfermedad humana. Los elementos que más se utilizan en esta ciencia es el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, ADN y RNA. ¿Es correcto, César? Así es, Eddie. Yo creo que nos has recordado una película que todos tenemos en la mente, y es un poco de lo que se trata ahora la medicina: ir hasta los confines del cuerpo y descubrir todo lo hermoso que tenemos dentro, y también utilizarlo. Como tú decías, utilizar el material genético de nuestras células para poder saber qué enfermedades vamos a poder tener, y además atacar mejor aquellas que ya padecemos. De eso se trata un poco la patología molecular. La mayoría de estos exámenes se trata de retirar una muestra de sangre del paciente para poder determinar qué enfermedad tiene. Pero ¿cómo hacen con el cáncer? ¿Acaso al cáncer le retiran al tumor, le retiran una célula y hacen un directorio de células malas, de patologías, y tratan de ubicar a qué línea corresponde cada tumor? Algo así, exactamente. Esta disciplina trata tanto de refinar el diagnóstico. Actualmente en la gran mayoría de los hospitales se utiliza la patología como una herramienta para saber desde el punto de vista de las células qué enfermedad es con la que está lidiando el médico. Usualmente una de las disciplinas de la medicina más frecuentes que utilizan nuestra especialidad es la oncología. Y como tú bien dices, los tumores, una vez que se clasifican en una gran lista de diferentes tumores, hay que saber si esas células pueden ser susceptibles de un tratamiento muy especializado que sea muy efectivo. Esto le da a los pacientes la posibilidad de tener tratamientos dirigidos, personalizados, menos tóxicos, que le den una mejor sobrevida dentro de su enfermedad y que puedan curarlos también. De eso se trata la manera en la que vemos las células. Dime una cosa, ¿tú viste Fantastic Voyage, Viaje Fantástico, por ver a Raquel Welch, o por qué? Por las dos, por la ciencia y por Raquel Welch. Porque sale en medio de las venas y del cuerpo, y la historia es de un diplomático que iba a ser asesinado, y la idea era salvarlo a través de o había sido asesinado o algo así, y la idea era salvarlo a través de un submarino que se reduce microscópicamente y se inyecta a la sangre a través de una célula. Justo lo que hacen ustedes. Todo eso ya es verdad. Hace algunos, a lo mejor 20 años, pensábamos que todo esto era ciencia ficción, que iba a llegar en 100 años, pero es la realidad de la medicina ahora. Tenemos afortunadamente las herramientas para, como esa película dice, saber cuáles son las células que vamos a atacar, de qué manera, y también con qué submarinos. Afortunadamente la industria farmacéutica también ha avanzado enormemente, han desarrollado medicamentos que se dirigen a estructuras específicas de las células o a mutaciones específicas en las células, y entonces trabajamos de manera conjunta. A nosotros nos toca identificar esas alteraciones moleculares y, una vez que las identificamos, pues usar estos pequeños submarinos para un tratamiento efectivo. ¿Cuáles son los genes que principalmente se estudian y cómo es el equipo? Primero, científico multidisciplinario, y segundo, tecnológico, que tiene el Centro Médico ABC. Fíjate que tenemos en nuestro laboratorio, que empezó sus funciones a partir de julio del año pasado. Estoy yo, que soy patólogo y tengo una formación especial en patología molecular, y mi colaboradora, que es la doctora Diana Aguilar León, que ya tiene un doctorado en biomedicina molecular, y que es quien es
responsable de todo este tipo de determinaciones bioquímicas y de laboratorio. Contamos con un secuenciador con diferentes aparatos que nos permiten amplificar el DNA en enorme cantidad y poder identificar estas alteraciones. Y algunos de los genes que estudiamos más son, por ejemplo, genes relacionados con el cáncer de pulmón, con el cáncer de colon, con el cáncer de mama, que son algunas de las neoplasias más frecuentes en nuestra población y en el mundo en general. Algunos de los genes, por ejemplo, KRAS, EGFR, HER2, que sabemos desde hace muchos años que están implicados en el desarrollo de estas neoplasias, y afortunadamente ya contamos con una herramienta para identificar sus alteraciones y para poder atacar estas alteraciones específicamente. Por ejemplo, ¿qué cánceres podrían atacarse si tú encuentras el von Hippel-Lindau? Uh-huh. Algo así se llama uno de los genes, ¿no? Y el otro, por ahí leí que era algo así como el VHL. Exacto. Fíjate que ahorita lo que estás tratando en particular son una cosa que se llama síndromes de cáncer familiar y síndromes de cáncer heredado. Entonces, dentro de todo el fenómeno que es el cáncer, hay algunos genes que se transmiten de padres a hijos y transmiten este riesgo de padecer neoplasias. Algunos otros genes se mutan de manera esporádica y entonces los pacientes no necesariamente tienen antecedentes familiares, pero desarrollan un tumor. Estoy seguro que tú recuerdas esta cuestión muy sonada de Angelina Jolie, que uh-huh. decidió hacerse una mastectomía bilateral porque tenía una mutación en un gen que se llama BRCA1. Uh-huh. Este gen BRCA1 es uno de los más frecuentemente identificados en los casos de cáncer de mama familiar, uh-huh. en donde usualmente hay una paciente que tiene un familiar cercano, puede ser su mamá o su tía, y ese tipo de pacientes tienen un riesgo muy elevado de padecer cáncer. Entonces, es uno de los cuales es importante identificar su mutación para evitar la presencia de cáncer y hacer un procedimiento profiláctico como este caso. Cáncer hereditario de ovario y de mama, ¿verdad? Así es. Ahora bien, ¿qué tan grande es el catálogo de moléculas cancerígenas que se tienen ya registradas y por qué no se ha podido acabar con el cáncer en sus diferentes multivariedades de tumores? El cáncer es un problema tan complicado como la naturaleza humana. Imagínate, dentro de nuestro código genético hay cientos de genes que codifican todo nuestro cuerpo, uh-huh. y esa complejidad es lo que ha llevado a la dificultad en combatir el cáncer desde el punto de vista de la detección y de la genética. Como te digo, ahorita empezamos apenas a tener las primeras moléculas dirigidas a mutaciones particulares, pero por ejemplo ahorita estamos hablando que existen paneles de identificación de genes mutados para pacientes con cáncer que a lo mejor tienen 80 diferentes genes de riesgo, pero podrían ser mucho más. O sea, en realidad casi cada gen que regula un proceso de duplicación celular puede estar implicado en el cáncer, y son una enorme cantidad. Es un problema muy complejo, pero en el cual estamos haciendo avances cada vez más. Soy Eddie Warman y platico con el doctor César Lara. Él es jefe del Laboratorio de Patología Molecular del Centro Médico ABC. ¿Cómo es que el tumor hace que las células se suiciden? ¿O cómo funciona esta parte? Leía yo que el control del ciclo celular por la acción de agentes externos genera un desbalance o un balance, no sé cómo funciona. Sí, esto es muy interesante, Eddie, porque de lo que estás hablando es una cosa que se llama muerte celular programada o apoptosis. Este mecanismo nos mantiene tal como somos. Nuestras células de todo nuestro cuerpo están constantemente creciendo. La cuestión es que se pierden o fallecen una vez que ya no son necesarias. Uh-huh. Cuando este mecanismo pierde su regulación normal, entonces las células dejan de morir y empiezan a crecer incontrolablemente. Uno de los mecanismos de regulación de la muerte celular es un gen que se llama P53 y varios otros que están
encaminados a regular este mecanismo. Pero sigo sin entender esta acción de obligar a la célula a suicidarse antes de convertirse en una célula mala, ¿no? Sí, cuando digamos que el mecanismo normal es que una vez que la célula cumple su función, esta fallece, esta se autodestruye porque ya ha cumplido con su función. Todas las células en el cuerpo tienen una vida media dependiendo del tejido que estemos hablando. Por ejemplo, podemos hablar que una célula blanca de la sangre, un leucocito, puede vivir 1 o 2 semanas. Pero si ese leucocito, por ejemplo, no tiene ese mecanismo de regulación de su periodo de vida, entonces empieza a reproducirse y entonces es cuando se produce una neoplasia. Hay que recordar que las neoplasias o el cáncer es la proliferación incontrolada de células. Dime una cosa, César. Si alguien quiere hacerse un estudio patológico, ¿puede ir a solicitarlo? ¿Puede solicitarlo directamente o necesita que algún doctor previo lo analice? ¿O cómo funcionan estos análisis? Usualmente, bueno, nosotros trabajamos en conjunto con... Espera un momentito, tengo que ir a Noticias e Informe Vial y regreso contigo. Claro. César Lara, soy Eddie Warman, siempre 88.9. Volvemos. No solo se ven enfermedades cancerígenas o tumores a través de lo que es la investigación patológica, ¿verdad? Así es. ¿Se pueden detectar otras enfermedades? ¿Cuáles? Sí, podemos identificar enfermedades hereditarias como por ejemplo deficiencias enzimáticas, podemos hacer diagnóstico de enfermedades infecciosas a través de métodos moleculares, enfermedades congénitas también. En realidad las aplicaciones de la patología molecular son prácticamente en cualquier rama de la medicina. Usualmente nuestros servicios o el tipo de estudios que hacemos, los médicos especialistas que tienen ya un contacto con el paciente y que lo han estudiado, se refieren a nosotros y piden nuestra asesoría en cuanto a cuál es el mejor estudio, dependiendo de la condición clínica que ellos están identificando en su paciente. Y entonces tomamos en equipo y en conjunto la decisión de cuál es el mejor estudio para la enfermedad que están buscando diagnosticar. ¿Estamos a nivel del mejor hospital del mundo en investigación patológica? Estamos en... Esta institución es afortunadamente una de las pocas instituciones a nivel privado que cuenta con este tipo de laboratorio. En México casi todo este tipo de estudios se envían fuera de México, a Estados Unidos, a Europa, para realizarse, y esto pone problemas logísticos muy grandes. Entonces, en nuestro hospital se ha tomado la decisión de que es necesario para nuestros pacientes contar con este recurso de manera rápida, sencilla, en su idioma y con una comunicación directa. Nuestro laboratorio está en el Centro Médico ABC, en el Campus Observatorio, y somos parte del Laboratorio de Patología Quirúrgica. Muy bien, pues para más información, ¿a dónde podemos recurrir? Ahí en el Laboratorio de Patología Quirúrgica en Observatorio, o al teléfono, si lo puedo dar, claro. 52 30 8000 con la extensión 8870. Los puedo atender el doctor César Lara si tienen alguna duda o pregunta con respecto a nuestros servicios. O bien debe de haber un catálogo de todo lo que se estudia a través de patología. Así es, en la página del Hospital ABC, ahí también tenemos una parte en el laboratorio de patología, donde ustedes pueden ver nuestros catálogos de pruebas y de estudios. Muy bien, pues muchas gracias, César, por venir. A ver si un día, si nos puedes compartir algunos videos, supongo que tendrán a través de los microscopios que ustedes utilizan para subirlo a nuestro canal de televisión y a las redes. Claro que sí, por supuesto, con placer.